Cuando venimos aquí, que dice las Escrituras que cuando vengamos al templo, debemos venir en acción de gracias. El no conocer al Hijo es venir y cantar solamente conforme a las circunstancias que estemos viviendo. Si estamos tristes, no adoramos. Solo cuando estemos bien y contentos. Pero qué precioso es ser como el apóstol Pablo, que en medio de la cárcel, teniendo cepo, en un calabozo adoró al Señor y tembló. Hubo un terremoto. Gente que viene cautiva en los problemas. Personas que vienen con aflicción. Y como no conocen a mi Señor, se van de la misma manera. Él nos trae para darnos refrigerio. Él nos trae para hacernos descansar. Esta palabra son los delicados pastos donde nos hace descansar. ¿Por qué no hayan reposo? Porque el reposo de Dios es Cristo Jesús. Él es el reposo. Y si tal vez tu alma está angustiada y afligida, cree, esta palabra tiene el poder de darnos vida. Es el bálsamo, el refrigerio. Sana el alma abatida y angustiada. Porque no es el Señor que nos pone así, iglesia. Es el mundo al que tanto adoramos. Y aún así mi Padre es bueno y nos espera para sanarnos. Cuando declaramos el Señor es mi pastor y nada me faltará. Dice que en delicados pastos nos hará descansar. Que nos pastoreará y junto a aguas de reposo, ¿qué? Esta palabra es todo lo que necesita su pueblo, iglesia. No la aborrezcan. No la aborrezcamos. La consecuencia que viene de desechar a Dios es terrible. Todas las consecuencias que vinieron una y otra vez al pueblo de Israel fue no haber obedecido la palabra de Dios. Y esta vez no hay diferencia. Tú y yo venimos a oír la palabra, pero tenemos que recibirla y obedecerla. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Señor. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Señor. Él te quiere hacer un verdadero adorador. Un adorador no se le enseña a adorar. ¿Sabes quién es un adorador? El que ha creído en el Hijo de Dios, como dice Juan, capítulo 4, con la samaritana, que él dice que si nosotros creyéramos en él, le pediríamos a él que nos diera de beber. Y él nos daría de beber. Y por haber creído en él, de nuestro interior correrán esos ríos de agua de vida. ¿Por qué corren aguas amargas? Porque esta palabra tiene el poder de sanar. Esta palabra tiene poder, no es letra como muchos creen. ¿Por qué la aborrecen? Porque creen que es, hay gente que me ha dicho que esto es una historia del pasado. Esta palabra nunca va a pasar. El Señor nos habla hoy por medio de su palabra, a ti y a mí, a nuestra vida. Nunca va a pasar esta palabra. Jamás. Vamos a ir a la bendita Escritura. Yo amo esta bendita palabra, porque fue la que me hizo verdaderamente libre. Bendito y alabado. Nuestro Padre nos trae para descansar. Amén. Aleluya. Aleluya. Amén. Gloria a Dios.
Hechos de los Apóstoles. Vamos a leer la bendita palabra con reverencia, temor y temblor. Amén. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, y con la dirección y la revelación de su bendito Espíritu Santo. Esta palabra es viva y esta palabra es eficaz. Esta palabra es más cortante que espada de doble filo que penetra hasta partir el alma, el espíritu, la coyuntura, los tuétanos y los huesos. Esta palabra tiene el poder de resucitar muertos. Amén. Esta palabra tiene el poder de darle vista a los ciegos, iglesia, y hacer que el sordo oiga. Esta palabra tiene el poder de limpiar la lepra espiritual. Todo pecado. Porque es el Espíritu Santo, a través de la predicación, que convence al pecador de pecado. Y si te convence, si hoy hay un pecador que reconozca que le ha fallado al Señor y le dice como aquel leproso: Señor, ten misericordia. Si quieres, puedes limpiarme. Y él te dice: quiero, por eso te trajo. Amén. Gloria a Dios. Se limpia. Porque Él nos lava con su palabra. Amén. Cuando Él lavó los pies de los apóstoles y Él le iba a lavar los pies a Pedro, Él llevaba ya 3 años siendo maestro de sus discípulos, de los verdaderos discípulos, porque hay discípulos falsos también. Y le dice a Pedro que es necesario que le lave los pies. Él dijo: no, Señor, ¿usted cómo me va a lavar a mí los pies? Y el Señor le estaba enseñando a servir. Entonces le dijo el Señor: si tú no dejas que lave tus pies, no tendrás parte conmigo en el reino. Porque el Señor, siendo el Hijo de Dios, le lavó los pies a los discípulos, les enseñó a servir. Entonces Pedro le dice: no, entonces la cabeza y todo, láveme todo, yo quiero hacer parte, láveme. Dijo: no, solo los pies, porque ustedes ya están limpios por la palabra. Pero uno no se limpia con la palabra simplemente con venirla a escuchar, sino obedeciendo la iglesia. En la obediencia, hay una parte de las Escrituras, creo que está en Romanos, que dice que es a través de la obediencia que realmente somos purificados. Amén. Por la obediencia pueden recibir palabra, pero realmente el poder está cuando se obedece. Amén. Amén. Gloria al Señor. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, verso 26. Felipe y el etíope. ¿Quién era Felipe? Discípulo. Felipe era un discípulo, pero que muchos tenían por pequeñito. ¿Por qué? Felipe era de los 7 que servían en la mesa. Cuando Pedro dice: no está bien que nosotros estemos en el asunto pues de la palabra y que tengamos que servir a las mesas, porque cuando empieza a moverse la gloria del Señor en su iglesia, ¿qué hay? ¿Algo trabajo? Mucho trabajo. Entonces ahí es donde hay que rogar también al dueño de la mies para que levante obreros, pero dice: llenos del Espíritu Santo. Porque cuando esto pasa, iglesia, el Señor no te llama simplemente a servir, pero todos tenemos que pasar por el servicio. Así me hice yo aquí en la congregación. Cuando ya no querían servir, pues el Señor levanta a quien sirva. Él es fiel. Y yo empecé a recibir pues sirviendo, lavando los baños y trapeando y barriendo, conversando con él aquí. Sino que como la obra va creciendo, entonces tenemos que ocuparnos de los asuntos de la palabra. Pero los que siguen tienen que estar llenos. Porque si no, como nos ha mostrado el Señor, van a venir con problemas de casa y reniegan haciéndole las cosas al Señor. Porque hay que hacer las cosas con agrado, con deleite, porque es para un rey. Como para el mundo no lo hacemos así. Es para el rey. Y yo recibí unción pues sirviéndole a mi Señor, cargando sillas, cargando este púlpito, cuando nadie más lo quería cargar, ¿no?
servir. Cuando ahí es donde inicia todo, en el servicio. En el Antiguo Testamento Él le dice a Moisés que le dio talentos a muchos de los de su pueblo. ¿Para qué? Para el servicio de Él. Pero el Señor les ha dado un talento y se deleitan sirviendo en el mundo. Y el mundo les paga mal. Y viene luego aquí el Señor soluciona el problema. Todos aquí tenemos talentos. Amén. Todos, aunque sea uno. Sino que la palabra de Dios dice que hay algunos que son malos administradores. Pero a todos nos da. ¿Cómo lo administran? ¿Más para el mundo o más para el Señor? Porque hoy nos decía el Señor en Gálatas, lo que nos ha dado a nosotros, iglesia, ¿dónde nos sembramos más? ¿En el mundo o en las cosas del Señor? Porque así mismo vamos a cosechar. Eso no lo digo hoy, o no es así. Amén. ¿Cuántas veces van a pintar la cuadra y van a poner pezones? Tenga. Se acabaron las pilas. No tengo. ¿Dónde siembran más? Porque si ustedes consideran que aquí se está recibiendo el alimento espiritual, deberían honrar al Padre. Amén. No por imposición. Porque a veces sentimos que recibimos más del mundo que el Señor. Te digo que aún lo que dan en el mundo es por la misericordia de Dios. Amén. Tú y yo lo que tenemos es por misericordia. Amén. Amén. Entonces Felipe era uno que servía. Pero luego Felipe, cuando vino la persecución de la iglesia, Felipe fue para Samaria, conforme al propósito del Señor, y se convirtieron muchísimos, muchos, al Señor. Amén. Pero resulta que un día estaba Felipe en el Espíritu, porque para ser guiados por el Espíritu hay que estar en el Espíritu. Un hombre carnal no se deja guiar por el Espíritu. Escrito está, Romanos 7, no quiere ni puede. Romanos 8, los que caminan en el Espíritu son guiados por el Espíritu. Hay gente bien carnal que dice, yo creo que por el Espíritu hasta se mueve. Y está caminando en la carne. Son guiados por emociones. El Espíritu Santo es certero con lo que dice. Y Él dice, ve, no vayas. Como un padre. Es que yo sentí una voz. Aquí era suave, pero acá era dura. Ay, no sé, yo siento como en mi corazón. El Señor no se mueve por sentires. El Señor no se mueve así. El Señor es contundente con lo que dice. Cuando las personas me dicen, es que yo como que siento, como que tenemos que pararnos de cabeza. Yo no lo siento. A mí el Señor no me ha dicho nada. Porque algo que tiene el Espíritu es que Él confirma. Amén. Él confirma. Ese es el Señor. Y es necesaria la confirmación. Amén. Es tan así que cuando el Señor le dice, el Espíritu Santo le dice a la iglesia, sepárenme a Bernabé y a Felipe, ellos estaban en ayuno y en oración. Cuando el Espíritu habló, no estaban en una discoteca. Estaban en ayuno y oración. Y aún así ellos siguieron ayunando y orando después de que el Espíritu les dijo. Amén. El Espíritu te quiere hablar, pero es necesario que camines en el Espíritu. No en los sentires. Nosotras mismas al principio nos equivocamos. Sentimos hacer esto y el Señor, ¿para dónde va? Yo no les he dicho que hagan eso. Y nos devolvíamos, sí, Señor. Está bien. Bueno, la pastora y Diana son testigos. Y antes de hacer algo aquí para esta obra, nos metemos en ayuno y oración. Un día entero o 2 días o hasta 3. Amén. ¿Cuánto ayunas para que el Señor te dé respuesta? ¿O todavía eres de los que yo siento? ¿Dónde te llevas a sentir después? ¿Cuáles son los resultados? La iglesia tiene que ser guiada por el Espíritu Santo. Amén. Pero ¿saben qué dicen las Escrituras? Los hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Y los que no son hijos, nacidos de Dios, los guía el Espíritu, príncipe de la potestad de los seres, a los hijos de desobediencia. Ya lo sabemos, ¿cierto? Amén.
Por eso tantas veces pagamos consecuencias por la desobediencia. Escrito está, iglesia. Esto ya no lo enseñó Jesús. Dice que este espíritu del príncipe de la potestad de los aires, este espíritu inmundo, te hace mover, ¿por qué? Por los pensamientos y los deseos de la carne. Eso lo dice Efesios capítulo 2. Cuando tú caminas con lo que la carne te pide y caminas con los que yo pensé, es que yo sentí, estás siendo guiado por ese espíritu, no por el Espíritu Santo. Porque todo lo que el Espíritu te pida va conforme a esta escritura. Ay, es que yo sentí una voz que me dijo que no viniera. Ajá. ¿Y qué se quedó haciendo? Durmiendo. ¿Quién te gobernó ahí? ¿El Espíritu Santo? ¿Por quién fuiste gobernado ahí? Es que yo escuché una voz que me dijo, no vaya esta semana, no vaya. Yo creo que fue el Espíritu. ¿Y cómo llegaste? No, peor que la semana pasada. El Espíritu no te va a hablar nada que se salga de sus escrituras. Él está hablando a la gente llena de emociones. Mira, el Espíritu te da una orden y viene otra persona y te saca de lo que el Espíritu ha dicho. Aún la propia pareja o los propios hijos. Tú tienes que identificar la voz de tu Señor, porque en Juan 8 dice que el Señor tiene un idioma. Y le dice, ustedes no lo entienden, porque están acostumbrados al idioma del mundo. A lo que el mundo les dice, a dónde va Vicente, a dónde van las corrientes del mundo. Como ven, ustedes han visto en el centro, tienen un montón de cosas que promocionan, va uno y otro, que habla, y van y se amontonan, porque van donde está todo el resto de la gente. Y no hay ninguna promoción, porque antes de tirarla ahí y después tienen el mismo precio, sino que hacen lo que todo el mundo hace. Felipe era un discípulo dirigido por el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo te dirige y Él te dice dónde tienes que ir, hay fruto, iglesia. Vemos las obras del Señor. ¿Cuántas veces fuimos sin dirección de Él y regresábamos cansados y hasta frustrados? ¿No? Pues yo lo digo por testimonio. Frustrados. ¿Y cuántas almas llegaron? Como 5 porque hicieron la oración de fe. Oh, pero cuando el Señor nos enviaba, pecadores arrepentidos. Amén. Nombres escritos en el libro de la vida. Personas sanadas. Personas que el Señor las saca de la aflicción y del dolor y de la angustia. Hay personas que el Señor te envía y están en angustia. Y así no clamen, el Señor sabe. Porque Él le muestra a uno quién está en angustia. Hoy tuve un sueño con alguien. Más tarde llamo a esta persona. Y en el sueño clamaba como aquel hombre, ¿recuerdan? Aquel hombre que estaba en Macedonia, que querían ir los apóstoles a Asia. Vamos a Asia. El Espíritu les dijo no. Ay, pero es que el Señor dice que hay que ir. El Espíritu les dijo no, a Asia no, van a ir a Macedonia. Y Pablo en un sueño vio a un hombre que clamaba en Macedonia por ayuda, como el sueño que yo tuve hoy. Dice que el Espíritu me habló a través de ese sueño. Y en este sueño esta persona me miraba y no me hablaba, pero con los ojos me pedía auxilio. Hay que orar por esta persona. Y hay que hablar con esta persona. Porque a veces la misma persona ignora las maquinaciones del maligno. Pero el Espíritu tiene cuidado de nosotros. Tenemos que ser dirigidos por la iglesia. Un ángel del Señor habló a Felipe, estamos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, verso 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. ¿Saben qué es prototipo del desierto? Seco.
En el camino del Señor vamos a encontrar personas con hambre y con sed. Por eso Él nos da pan y agua para dar. Vamos a encontrar personas en un desierto. Nosotros creemos que el camino al Evangelio es todo bien y juntos unánimes. No. El Señor nos va a enviar al afligido, al angustiado, iglesia. Él nos va a enviar donde está la necesidad de la palabra. Él nos va a enviar. Por eso Él sacó, es prototipo, sacó a su pueblo de Egipto y los llevó al desierto. Y a ellos les dio sed y hambre. Y el Señor tenía pan y agua. Amén. En el camino del Señor vamos a encontrar personas así. Gloria al Señor. Y vamos a encontrar. Pero hay que tener el pan y el agua, porque si no recibimos, ¿qué damos? En la alimentación a los 5,000 está el Señor predicando y a estas personas les dio hambre. Entonces el Señor Jesucristo primero siempre nos dice: dele, ay Señor, yo no tengo, mejor nos llevo donde el pastor o la pastora. El Señor nos trae para darnos pan y agua, porque van a necesitar pan y agua para dar. Amén. Porque nadie puede dar de lo que no tiene. Y hay muchos que quieren ir sin pan y sin agua, secos. ¿De qué van a dar? De las aguas amargas que encontraron en el desierto, las aguas de Mara, que Padre tuvo que sanarlas, y esa sanidad la trajo el Hijo, la de la vida. Está en Éxodo 15. Amén. Y Él nos da pan y agua, y en la alimentación de los 5,000, el Señor le dice a los discípulos, siendo discípulos: denles de comer y denles de beber. Señor, ¿cómo le vamos a dar? Nosotros no tenemos que darle. Y muchas veces queremos ir y no tenemos para dar. ¿Qué hizo mi Señor? Él multiplicó el pan y el pez. Amén. Pero Él no se lo dio al pueblo, se lo dio a los discípulos y les dijo: ahora sí, denles de comer. Porque Él primero se lo da a su pueblo para darle a pueblo que no le conoce, para que le conozca. Pero todos queremos ir. ¿De qué damos? Si el corazón está enfermo, ¿qué vamos a dar? Si el corazón está envanecido, ¿qué vamos a dar? Si el corazón está lleno de orgullo, ¿qué vamos a dar? Si en el corazón hay palabras maldicientes, eso vamos a dar y le hacemos daño al Evangelio. Por eso el Señor primero nos trae a sanarnos y a restaurarnos para salir a dar y ser testigos de lo que Él ha hecho en nosotros. Amén. Pero empiezan hablando del Señor y terminan hablando de los señores de la cuadra. No, iglesia, nosotros cometimos muchas veces ese error. Y el Señor dice que a causa de esto blasfeman el nombre de Él. Por el mal testimonio. Nos dice: ay Señor, el mundo te necesita tanto, por eso vine, venga, usted es parte del mundo. Y la necesidad que tienes es de ser sanado, libertado y restaurado y aún reconciliado con el Padre, porque el pecado nos tiene separado del Padre si no ha habido arrepentimiento. ¿Sabes qué es la separación? Tú sientes que Dios no te oye, tú sientes que el Señor no te escucha, tú sientes, ¿por qué? Porque el pecado que mora en ti te separa del Padre, no que el Padre no te quiera, sino que esa es la razón por la que Jesucristo vino, para acercarnos por medio del Hijo y reconciliarnos con Él a través del arrepentimiento. Por eso sienten que el Señor no los oye. Por eso el enemigo les dice: se van a perder y se esconden atrás. El Señor que me va a salvar a mí, yo ya no tengo. A mí gente que me dice: yo ya no tengo salvación. ¿Y qué? La palabra de Dios dice que no hay ningún pecado que la sangre del Cordero no lave, que no limpie, sino que te falta conocer a Cristo, que es el amor de Dios por el pecador. Para que todo el que pecó, dice: abogado vamos a tener a nuestro Señor Jesucristo, corre a Él y reconcíliate con el Padre. Eso es todo. Pero prefieren el mundo, las tinieblas, como dice la palabra de Dios en Juan capítulo 3, que aman más el mundo y no quieren venir a Jesús. Porque el mismo mundo que los fragmenta. ¿Saben qué es más? Ustedes han visto a alguien que ha sido golpeado y golpeado. Usted dice: venga, yo le ayudo, le pago el mes de arreglo, pero huya. No, es que si no me pegas porque no me quiere. Hay personas que yo he escuchado mujeres que el día que no le pegues porque ya no la quiere. Porque el mundo golpea de esta manera y aman los golpes del mundo. Cuando el Señor es ese bálsamo para sanarnos de todas las heridas que nos causa el mundo, de las ataduras, iglesia, que trae el mundo. Y Él nos trae con cuerdas
y nos resistimos a Él. Él quiere libertarnos. Él lo dijo. No lo ha dicho una y otra vez. El mismo pueblo de Él está cautivo. ¿Cuál es tu cautividad? Pues Jesucristo vino por el cautivo para libertarlo. Amén. Él no quiere que arrastremos más cadenas, porque te hace daño. Y vas a ser un hijo frustrado, como el papá que no me quiere a mí, pero a los demás sí. Hoy le pido al Señor que su palabra liberte en esta noche. Tal vez tienes sed y tienes hambre. El Señor quiere pan y agua para ti. Y este camino desciende de Jerusalén. Entonces Él se levantó y fue, obedeció, ¿cierto? Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén ¿a qué? Adorar. A adorar. Era un alto funcionario. Él tenía un cargo importante. Era gentil, era extranjero y no era judío. Y había venido a Jerusalén. Y esos prototipos de personas a veces que vienen a la iglesia y vienen a adorarle, a recibir palabra. Porque adorar no es simplemente cantar. La adoración es un estilo de vida. Tú sales de aquí, tu manera de vivir, adora al Señor. Tu manera de hablar, adora al Señor. Tu manera de actuar en tu trabajo, en tu casa, adora al Señor. No eres partícipe de cosas del mundo, porque tu manera de vivir lo adora. El problema de la iglesia es que cree que la adoración simplemente es cantar. La manera de adorarle el pueblo al Señor es mostrar a Cristo. Amén. Y Él había venido a adorar. Pero ¿cómo adoramos al que no conocemos? Si aún en medio, en lo que creen que es adoración, una alabanza les cuesta. Imaginen qué pasará allá afuera con la manera de hablar y de vivir. Cuando el Señor liberta, lo único que uno quiere es adorar, ¿cierto? Que hay cántico nuevo. Y usted quiere contarle al mundo que Él es real y que te rompió la ligadura, la cadena, que quitó el yugo, que quitó toda carga de nuestras vidas. Pero el que está cautivo no lo hace. Mantienen que avanza. El que es libre en alabanza. Amén. No se me duerman. El Señor vino a libertarnos. Dice, y Él vino para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. ¿Estaba qué? Aparte de adorar, estaba leyendo las escrituras. ¿Y a qué leía? Al profeta Isaías. Y estaba leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro, dirigido por el Espíritu. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Hay personas que leen la palabra. Aquí hay personas que leen las escrituras. Y el Señor te hace la pregunta, y hay unos que ni la leen. ¿Entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que leen? Cuando lo lees, ¿lo entiendes? ¿Sabes a quién estás adorando? La pregunta no la está haciendo a nosotros, a los que la leen, porque hay personas que no la leen, es que porque no la entienden. Yo no leo la palabra porque no, yo veo eso como que yo no entiendo. Pues así el eunuco. ¿Saben de dónde venían? De Etiopía, por África, a Jerusalén. Y no venía en Didi ni en Uber. ¿Ustedes saben cuáles eran los carros de ese entonces? El viaje tan tremendo que tenía y por un desierto. Gente con carro y con moto y viene, y otros que vienen a la vuelta menos. Y él venía desde África hasta Jerusalén a adorar al que no conocía. Y el Señor mira el esfuerzo. Hay gente que viene de lejos, hay gente de lejos que recibe esta palabra. Por eso el Señor les da. Porque Él vio la necesidad de alguien que venía de lejos, pero no entendía. Y el único que puede abrir el entendimiento es el Señor.
Amén. Nadie más. Nadie más puede abrir el entendimiento. ¿Por qué no entiende las escrituras? Porque te falta intimidad con el Señor. Y te falta disciplina y decir, Señor, el etíope yo me imagino, ahí dice, ¿de quién estará hablando? ¿De él o de quién? Ay, Señor, porque tenía hambre. Cuando hay hambre el Señor da pan. Amén. Pero el que no come con hambre va a dejar el pan a un lado, ¿no? Ay, yo no entiendo, mejor voy a ver TikTok. No, esos mensajes de TikTok son más enterdimenizan cuando dicen y ponen mensajes hasta bonitos y los ponen en el estado sin entendimiento. Y peor aún sin vivirlo. ¿A cuánto nos está hablando el Señor? Amén. Él mira el hambre, iglesia. Los 5,000 tenían hambre, les dio pan. Ay, pero el que tiene hambre de pan de vida eterna, ese sí que les da. Porque el que tiene hambre de pan de vida eterna, se les nota. Porque así no entiendan. Porque así no entiendan. Se desesperan y le dicen, Señor, yo quiero entender. No fingen. Porque esa hambre se nota. Y así no haya nadie que te enseñe, como me pasó a mí, el mismo Dios te enseñará. Amén. Porque el Señor solamente quiere un corazón dispuesto. Nada más. Nada más. Y aún hay lugares donde, como este lugar, aquí hay pan de vida eterna, que muchos están reconociendo que aquí hay pan de vida eterna. Y lo están reconociendo los de afuera. Amén. Pero sencillamente no tienen hambre. Pues el pan es para los que tienen hambre. ¿Sabes qué? Y a veces el hambre no es voluntaria, pero viene la aflicción. Y en medio de la aflicción sí da hambre. En medio del quebrantamiento da hambre. Pero lo primero que viene en medio de esto, ¿qué es? Un desespero para que el Señor solucione las cosas diciendo, yo te traje, tienes hambre, te voy a dar pan. Porque yo no te quiero solucionar el problema, simplemente te quiero dar salvación. Amén. Y como no me escuchabas cuando todo está bien, ahora siéntate y escúchame. Porque te quiero dar vida eterna. Amén. No llegamos muchos así. Amén. Si yo no me hubiera estrellado contra el pavimento, no me hubiera quedado sentada aquí. Por el accidente que tuve. ¿A cuánto les está hablando el Señor? Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó el que leía el profeta Isaías y le dijo, pero entiende lo que lees. Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñara? Él quería. Es más, reconocía que no entendía, pero estaba leyendo. ¿Y saben qué es lo peor? Que hay gente que viene y la interpreta a su manera. ¿Y saben qué es lo peor? Que la palabra es tan clara porque antes de una promesa viene un estatuto, viene una ordenanza, pero eso lo ignoran. Porque la promesa siempre se va a cumplir. Si hicieres esto, pasará esto, pero la gente empieza, y yo declaro, y yo declaro, y yo declaro, ¿y dónde está la ordenanza que hay que cumplir? Porque no leen el contexto. No hacíamos eso antes, cogíamos un pedacito aquí, un pedacito aquí, puras promesas. ¿Y por qué no llegaban? Porque las promesas son para los hijos de obediencia. En ellos se cumplen. Y el Señor quiere que todos, o sea, que seamos herederos de esos tesoros y esas promesas que tienen para sus hijos, los guiados por el Espíritu Santo. Amén. Los que reconocen que están en desobediencia y claman para que el Señor sea restaurando, porque el corazón nos hace desobedecer nuestra propia voluntad. Es como reclamar una herencia de la familia Ramírez y usted es Pérez. Vengo a reclamar que usted es Pérez. Es lo mismo con el Señor. Es el Espíritu Santo el que testifica de los hijos de Dios. Y el Espíritu Santo se recibe por haber creído en el Hijo de Dios. Y todo el que ha creído en el Hijo de Dios se ha arrepentido porque reconoce que Él vino por su pecado. Es así de sencillo. Pero es complicado por la voluntad y el corazón rebelde, por la rebelión, por la simiente corruptible que hay en el corazón del hombre. Y no querer morir a ello te hace un hijo de desobediencia. Porque todos éramos
desobediencia. Y a través de Jesucristo, que nos reconcilió con el Padre y colocó, Padre, la promesa del Espíritu Santo, podemos obedecer. De resto no es posible. Nadie en la carne quiere ni puede obedecer a Dios. Viniendo cada 8 días, no vas a caminar en el Espíritu, iglesia. Vas a dar horas de carne. Es necesario someternos a Dios para resistir al diablo. No que Dios se someta a nosotros. ¿Cómo podré si alguno no me enseñare? Y escucha, alguien con hambre y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Así como ruegan aquí, pastora. ¿Cómo es que el fin de semana no van a estar? Pero que quede alguien porque necesitamos la palabra igualito. El día lunes ni vinieron. ¿No? Amén. El día de chiquichape, el día de ir a solearse a baño. Y gente llamando, rogando para más barata. Tremendo. Porque el que tiene hambre se le nota. El que tiene hambre se le va a notar. Amén. Y el que no tiene también. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que no lo trasquila. Y así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Yo me imagino al eunuco rascándose la cabeza. Respondiendo el eunuco le dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? ¿Cuántos años leímos las escrituras y no vimos nunca a Jesucristo? Solamente para pedir, pidan en el nombre de Jesús un carro. Pedimos un carro en el nombre de Jesús. Pedimos un carro en el nombre de Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. No lo veíamos porque el Señor dice que es un tiempo de ignorancia. Él no nos culpa. Pero ahora está siendo revelado. ¿Qué pasa con el pueblo que no quiere conocer al que le dio la vida? La verdad está siendo predicada. ¿Y cómo será si nadie nos lo explica? Pues aquí está el maestro de maestros en casa de oración. Aquí está. Porque aún los que conocen palabra lo reconocen. Que es el Señor el que está enseñando en este lugar. Bendito y alabado para la gloria del Señor. Lo están reconociendo. Que ellos no me digan lo que el Señor nos permite ver en este lugar. Lo reconocen. Reconocen. Porque cuando el Señor permitió predicar el Evangelio, iglesia, eran personas conocedoras de la verdad, de la palabra, que pastores y líderes. Señor Jesucristo lo probaba, la verdad hablando, pues la verdad, Cristo fue el que predicó allá. Y reconoce que esa es la verdad. ¿Qué pasa? ¿Por qué la desprecian de esta manera? Hay que rogarles para que coman el pan, pues te va a hacer daño, porque así no te hace bien digestión. Porque este pan, cuando lo encuentras, te deleitas en él. Porque hay que rogar. Porque quieres seguir como muerto. Porque si te dice que estás faltando, te enojas y menos vienes. Eso es para tu salvación. Amén. Dime qué le favorece a una persona, que vengan o no vengan. El Señor ama tu alma y Él es el que te habla. Amén. Porque cuando el amor de Dios no está algo, pues venga Cristo pronto. Hay algo que no quiere. Pero Cristo quiere que lleguen, que sean salvos por Él. Así como el eunuco, pues te digo que si no quieres, Él va a enviar a los eunucos, a los que tienen hambre. Amén. Hay que rogarles. Hoy no estamos viendo las obras del Señor. Él le dice a los discípulos: si ustedes no creen por lo que están oyendo por la predicación, crean por las obras. Crean por lo que están viendo sus ojos incrédulos, si es que caminan por vista. ¿O cuántas veces nos ha levantado, iglesia,
te conectas, porque aborreces la palabra. La aborreces, iglesia. Porque es mejor estar en las redes sociales. Muestra el fruto que te ha dado las redes sociales. Si no te da vanagloria y quieres más y más y más. Y lo que hace es sentirte frustrado porque no tienes lo que te muestra el mundo. Deseo de los ojos, deseo de la carne y la vanagloria de la vida. Deseando tener algo y no disfrutando lo que Dios les ha dado. El Señor le tiene que hablar a su pueblo. Aquí no hay nadie nuevo en la fe. Es tremendo lo que el Señor está haciendo. Tremendo, iglesia. Son dormidos en las bancas. Gente que ya debería estar enseñando la palabra y tienen que darle leche todavía. Inmaduros, niños fluctuantes. Porque con una predicación se compugieron muchos allá en este lugar. Y esta palabra entró como espada. Y estamos viendo el cambio. Amén. Gente que viene al menos cada 8 días y ni se mueven de ahí. Aborrecen la palabra de Dios. La tienen por inmunda. El Malaquías dice: qué pereza es esta palabra. O como pasó en Juan capítulo 5. Juan 6. Cuando la palabra era para salvación, se devolvieron 5,000. Y prefirieron ir donde le daban más pan y pez. Pero esta palabra es para vida eterna. Amén. Ustedes van a ver las obras del Señor. Y ustedes deciden si quieren que el Señor muestre esas obras a través de ustedes, o se van a sentar a ver cómo las hacen otra persona. Porque aman más al mundo que a Dios. Porque le sirven más al mundo que a Dios. Y así como la mujer de Osea, siendo infiel, el esposo fue por ella y se ve y paga el precio por ella, paga el rescate, tráela otra vez. Así Él siempre nos trae y somos infieles con Él. Infieles, iglesia. Y le recriminamos y decimos: Señor, yo no entiendo por qué me pasa esto, no entiendo por tu infidelidad. ¿No ves que tu amante te tiene en esa condición? Porque el Señor quiere darte vida y vida en abundancia. Porque lo primero que Él da es paz, gozo y salvación. ¿Cuánta gente está aquí hoy y está en paz? No duermen bien. Porque lo primero que Él da es paz. Paz, iglesia, paz. Como me dijo alguien un día, eso no tiene precio. Pues cuando la encontré en Cristo, por eso yo me aferro. Porque yo no quiero volver a ser paz. Paz. Cuando retroceden y vuelven atrás, vuelven heridos por el amante, lastimados. Y Él con su bálsamo de amor sana. Pero Él no quiere estarte poniendo una curita, Él quiere darte salvación. Amén. Dice la bendita palabra: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, desde ahí de Isaías, porque hay que decir que desde el Antiguo Testamento profetizaban que Él iba a venir y que vino, iglesia, porque Él vino. Hay mucha gente que actúa como si Él fuera a venir a perdonar el pecado. Él va a venir es por una iglesia que se santificó en Él, santa, porque Él es santo. Actúa como si el Señor cuando viniera ya, mi hijo, ya está listo, arrepiéntese pues porque vea, ya me voy. Así no es. Él está llamando ya a su iglesia a santificación. Amén. Arrepentimiento para salvación. Amén. Él vendrá como ladrón en la noche para los hijos de tinieblas, pero para los del mundo. ¿Por qué? Porque sabemos que tenemos que estar preparados desde ya y viviendo cada día como si fuera el último. ¿Cómo estás viviendo tus días? ¿Como si fuera el último? ¿Cómo vives tu día? Cuéntame, ¿cómo están las cuentas con el Señor? Porque en Isaías 1 dice: ven, pongámonos a cuentas.
Pongámonos hoy a cuentas. Tú y yo no sabemos si mañana partimos, iglesia. Una eternidad donde, como el hombre rico y Lázaro, el hombre rico, dame aunque sea una oportunidad, aunque sea ir a decir a mi familia que esto es verdad. Yo les he enviado profetas. Aquí se ha predicado esto. ¿Qué oportunidad pediremos en ese entonces? ¿Cuál? Si hoy es el día de salvación. Amén. Es hoy, iglesia. Es hoy. Tal vez la salvación para ti no tiene un precio como tiene algo material. Porque no la has experimentado, no has experimentado el gozo de la salvación. Conocer a Cristo es darte gozo de salvación. Gozo. Lo que no has hallado en el mundo. Él le anunció el evangelio de Jesús para los que piden otra prédica. Esa es la prédica, Jesucristo. Amén. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua. Porque todo el que cree en el Hijo de Dios bebe de esa agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua. No le dijo Felipe, el eunuco, miren una persona con hambre. Aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Porque él quería una salvación completa, no a medias como muchos. Yo ya hice la oración de fe hace 20 años. ¿Y cómo va el nuevo nacimiento? ¿Eres nueva criatura? No, pero yo hice la oración de fe. Si esto no lo hubiera escuchado, yo no lo predicaría. Es que yo hice la oración de fe. Es que yo hice la oración de fe. Es que yo me congrego. Es que yo voy 5 días a la semana. Es que yo, el que no nazca de nuevo no va a entrar, dice el Señor. El que no deje las obras de la carne no va a entrar, dice el Señor. Amén. Hay que nacer de nuevo, del agua y del Espíritu. Amén. Así dice el Señor. No hay garantía. Yo le digo a mi hijo, él no se va a salvar porque yo predique. Él tiene que creer en el Hijo de Dios, en el tiempo de Dios que él tenga su encuentro. Mi esposo no se salva porque yo predique. Él tiene que reconocer que Jesucristo es su Señor. Pero por mi testimonio, él puede llegar, porque si yo creo, mi familia también será salva. Pero hay que creer. ¿Cuántos se pueden parar aquí adelante y hablar de su testimonio delante de la familia? Que te digan, no. Porque las obras del Señor tienen que ser primero aquí. Que saben que tú ya eres nueva criatura y que tú ya no haces parte de lo que el mundo quiere que hagas. Por eso la familia llega. Felipe le dijo, si crees de todo corazón, porque es con el corazón que se cree. Si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Quién le puede impedir a alguien que cree que se bautice si dice que es necesario hacerlo? Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Cuántos creen? Amén. ¿Y por qué? Dice la palabra de Dios que los fariseos decían que ellos no eran ciegos. Si tú dices creer en el Hijo de Dios y no te has arrepentido, dice la palabra de Dios que está reteniendo tu pecado. Y el que retiene el pecado les serán retenidos. Pero el que los que remite al Señor les serán remitidos. O sea que tú a conciencia sabes que el Hijo de Dios vino por el pecado y tú no te quieres arrepentir. Entonces el Señor le dice a los fariseos, como ustedes dicen que ven, como dicen que saben quién es Él y no se han arrepentido, su pecado va a permanecer. Escrito está. Amén. Estamos en un SOS espiritual porque vemos que el Señor está despertando su iglesia. Amén. Y tú estás recibiendo el alimento en este lugar. Amén. Porque Él es el que nos está enseñando. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué excusa tienes para enseñar? ¿Qué excusa va a haber? No hay ninguna. Solo somos justificados por medio de Jesucristo. No hay otra manera. No rechaces más al Cordero. No lo hagas. Puedes atesorar todo lo que quieras aquí en la tierra y decir yo tengo esto y tengo lo otro. Pero cuando no parte nada se va a llevar. Solo lo que atesoro de los cielos. Cuéntame cómo está.
el baúl de los tesoros celestiales. ¿Qué le vas a presentar? Porque lo que hay que presentarle es el fruto. Ni siquiera los dones. Podemos hablar en lengua y echar fuera demonios. Y el Señor dice que no los va a dejar entrar porque les llama hacedores de maldad. Señor, en tu nombre sanamos enfermos, liberamos, Señor, apartados de mí, hacedores de maldad. Porque nunca vinieron al Señor para ser sanados. Porque Él sabe que un corazón así está enfermo. Por eso es nuestro sanador. Se les ha dicho una y otra vez. Él no echa fuera al pecador. Él vino por el pecador para restaurarlo. No, ay, es que el Señor ama al pecador. Esa es la forma de evangelizar. Es que Jesucristo te ama, pecador. Él te ama, me ama, y vuelven al pecado. Él te ama tanto que murió por ese pecado, para que mueras a ese pecado, porque Él pagó el precio por ese pecado. Pero quiere darte una nueva vida en Él. Nueva criatura en Cristo Jesús. Y que puedas decir que las cosas viejas pasaron y que todas son hechas nuevas en Él. Amén. Eso es lo que quiere. Amén. Él no vino por el pecador para tolerar el pecado. Ese no es el amor de Dios. El amor de Dios es pagar el precio en aquella cruz para que no nos condenemos. Y todo aquel que viene a Él y reconoce y se arrepiente, no será condenado. Pero el que no cree y no viene a Él, será condenado. Eso dice la palabra. Él no vino a condenar. Él dice, si no creen, ya son condenados. Ni siquiera se han partido, ya son condenados. Si no has creído, ¿estás condenado o no? La palabra lo dice. O sea que si hoy partiéramos, iríamos condenados o no condenados. Escrito está, iglesia. Amén. Esta es la condenación. De que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y no venían a la luz para que sus obras malas no fueran reprendidas. Pero los que venían a la luz, el Señor empezó a hacer las obras de Dios en ellos. Porque el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Si hoy partieras, te irías condenado o no condenado. Porque escrito está, a mí nadie me puede juzgar, solamente sabe Dios, y yo soy salvo que no me puede. Yo he escuchado eso. Sí, solo Dios lo sabe. Juan 3, léelo. ¿Qué dice? ¿Crees? No les condena. Porque si Cristo no te vino a condenar, menos nosotros, pero ahí dice cuál es la condenación. A mí nadie me puede juzgar, porque el Señor no juzga. La palabra de Dios dice que esta palabra que se predica hoy te juzgará en el día postrero. Porque escuchaste la verdad. La palabra sí te va a juzgar. La palabra sí te juzgará, porque no puedes decir que nadie te lo diga. Escrito está. Y el amor de Dios nos está hablando en esta noche. ¿Qué quieres? ¿Una palabra llena de levadura y que salgas contento? Dios mío, será levantada tu sangre sobre mí, sabiendo que hoy pude hablar de la verdad para que procedas al arrepentimiento. Ya si tú no lo haces, es algo tuyo con el Señor, pero la verdad no la predico, porque si no, la sangre de ustedes será demandada sobre mi vida. Y si el pecador se arrepiente, porque esto lo dice las Escrituras, el Señor nos perdonará. Amén. Por eso la palabra no la quieren oír, porque es dura de oír. ¿Por qué? Les decía algo allá donde prediqué. ¿Por qué la palabra es dura de oír? Porque está en desobediencia. Pero cuando a ti te ha dado vida, tú la amas porque sabes que esa verdad te dio vida a ti. No vas a estar frustrado ni enojado ni con las ganas de irte que tienen en estos momentos. El amor de Dios no quiere que tú y yo nos perdamos. Amén. Y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron al agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió, ¿qué? Gozoso su camino. ¿Qué le dio? Gozo. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Entonces vemos una iglesia que adora al que no conoce. Vemos una iglesia que lee y no entiende. Y vemos una iglesia que no le gusta que le enseñen la palabra. 3 días en la semana se está enseñando la palabra. Y Clara, ¿qué maestro viene? ¿Qué nominación y qué cobertura? Pues les digo que es el maestro, el que nos está enseñando. Amén.
para los que piden títulos de hombre. Cuando el Espíritu habla, todos los títulos caen por tierra. Amén. ¿Lo vimos o no lo vimos? Amén. Los renombres quedan pequeños, porque es Él, no son nosotros. Amén. Para que todos, en todo el mundo, le demos la gloria a Él. Amén. Entonces, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué la gente no quiere oír de Dios? Hechos capítulo 17, ahí está cerquita, mira lo que dice. 17:22. Pablo visita una sinagoga como el Señor está predicando en esta noche. Y se encontró con las tres cosas que ya he predicado: idolatría, religiosidad y gente llena de conocimiento. Los escribas, los que estudian, pero nada de espíritu. Los religiosos, los que tienen que ser así, llenos de movimiento, llenos de... Es que hace 20 años que yo me congrego y siempre ha sido así, la silla tiene que ser así. De religiosos. Y que la falda tiene que ser por debajo de los tobillos porque si no hay serpientes religiosos. Y están los idólatras. Ay, no, aquí no somos, mire, no hay ni una imagen. ¿A quién idolatras? A los siervos de Dios, al esposo, a los hijos, idólatras. Tu dinero, tu casa, tu beca, tu esposo, tu esposa, idólatras. ¿Qué tiene que venir a predicar? Al mismo templo. Amén. Al mismo templo. Hay gente que se idolatra a sí mismo. Idólatras. El Señor ha mostrado todo esto. De esto nos está libertando el Señor. Amén. Y dice entonces Pablo, puesto en pie, después de ver todo eso, dice que cuando él veía esto, enardecía su corazón. ¿Por qué? Por amor a las almas, iglesia. Viendo el engaño en el que hemos estado durante tanto tiempo, porque el corazón es engañoso. El engaño no viene de un hombre, el engaño viene del corazón de los hombres. Amén. Es el corazón de los hombres. Nosotros mismos estamos engañados. Amén. Y dice entonces Pablo, puesto en pie en medio de Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción con mayúscula. Porque dice Dios Todopoderoso. Estoy hablando de aquí no está, pero sí está en sus corazones. Al Dios no conocido. Ay, yo no le conozco, pero él es Dios. Así actúan. Aún le ofrendan al que no conoce. Por eso la ofrenda a veces no es grata. Porque la ofrenda tiene que ir acompañada con el corazón. Y le agradó al Señor la ofrenda de Abel y Abel. Y le desagradó al Señor la ofrenda de Caín y Caín. Las dos cosas tienen que ir alineadas. Y saber para quién es. Para Él, no para nosotros. Y entonces dice aquí: al que vosotros adoráis, ¿lo adoraban como adoraban los eunucos, sí o no? Y lo adoran sin conocerle. De Él, iglesia, es el que yo hoy anuncio. Porque yo sí le conozco y sé que te ama y te quiere dar vida, iglesia. Amén. Esto es lo que predicó Pablo. Ustedes no le conocen. Por eso hay que anunciar de Él, para que le conozcan. Porque conocer al Hijo y conocer al Padre es la vida eterna. Amén. No vengan a escuchar de alguien que no conocen. Es tiempo de que su iglesia le conozca. Porque tiene ese letrero en la mente y en el corazón. Al Dios no conocido. Y como no le conozco, pues mi adoración es a medias. Mi ofrenda es a medias. Mi congregación es a medias. Porque el culto es de 7 a 9 de la noche. Ya son las 9. Los que más sufren son los que más tarde llegan. Hay que rendir el culto. Dice: presenten estos cuerpos como sacrificio, que es el culto racional, que nosotros venimos a reconocer que Él es Dios con todo nuestro ser. Amén. No vengan por religión, no vengan por imposición, vengan porque Él es el dador de la vida, el que te sostiene día a día, iglesia, el que te da el aliento de vida cada mañana. No es tu esposo, no son tus hijos, es Él que te lo da a ti y a nuestras familias. Él quiere que le conozcas para que conozcas su amor. Y que Él quiere restaurar todas las cosas, iglesia. Él no te quiere ver en la cautividad. Están cautivos con grilletes y no quieren ir a Él. Porque uno lo puede ver en el espíritu. Quieren salir al mundo y
que a distraerse de lo que les ha hecho en el mundo. Corre al Señor. Corre al libertador, corre al sanador, corre al que ama tu alma y murió por ella. Eso es lo que mi Señor quiere. Que no adores al que no conoces. Que no leas del quien no conoces. Vean la palabra, Juan capítulo 8. Si ustedes quieren ser verdaderamente mis discípulos, permanezcan en mi palabra. Ahí van a conocer la verdad y la verdad los hará libres. Amén. ¿Libres de qué? De la cautividad del pecado, de la religiosidad, iglesia. De la idolatría. Porque lo conoceremos a Él. Amén. Y serán verdaderamente libres. A mí me libertó fue la bendita palabra de Dios. Y no la puedes entender. Él te enseña A, E, I. ¿Qué es esto? Diccionario. O, U. Y luego A, B, C, D. Luego en inglés, luego en francés. Luego en todo. Porque de Él es la sabiduría de Dios. Amén. Pero la gente quiere sentarse y entender. Ay, no la entiendo. Ay, no, mejor no. Y la cierran. Y Él te quiere hablar. Si no quieres escuchar quién es Él de otra persona, corre a Él. Él se quiere revelar. Así mismo se revela tu vida. Esta es la bendita palabra de Dios. Bendito y alabado sea Señor. Glorificado sea Señor. Exaltado sea Señor. Oh Señor, aquí está tu pueblo. Pongámonos en pie. Reconocen esta noche. Porque si estás en la condición del eunuco, el Señor envía donde hay hambre. Dile, Señor, dame de beber, dame de ese pan de vida eterna, Señor. Tú eres ese pan de vida que yo necesito, Señor. Solo tú conoces la condición en la que yo estoy, Señor. Solo tú sabes, Señor, mis aflicciones, mi angustia, Señor. Solo tú conoces, Señor, porque Él sí sabe la condición en la que estás. Él sabe que te cuesta congregarte, Él sabe que te cuesta orar, Él sabe, clámale a Él. Así como clamaba el corazón del eunuco, el Señor, Él te enviará ayuda. Él dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Tal vez tú crees que Dios está para cumplir los deseos solamente de nuestro corazón. Él quiere que Él sea el deseado de nuestro corazón. Él tiene cosas más grandes, iglesia. Él tiene tesoros que el mundo no te va a dar. Intenta, clámale a Él. Y uno clama desde el corazón. Uno no clama simplemente de labios, porque Él dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos. Tu corazón ama más al mundo. Haz un alto en el camino, iglesia. Y mira qué te ha ofrecido al mundo, porque Dios tiene tesoros eternos para ti. Y Él dice que no solamente en la eternidad, sino que desde hoy eres arrebatado del reino de tinieblas al reino de luz, y ahí hay paz, gozo y salvación. Ahí no volverás a tener hambre, ni volverás a tener sed. Ahí hay plenitud, iglesia. Oh, que el enemigo no te fascine más y no te encarte más con las cosas del mundo. Son efímeras. Dice que la cordilla y el oris se lo come y lo corroe. Tú y yo no nos llevaremos nada de lo que tenemos. Pero en algún momento todos los que estamos aquí y los que escuchan este mensaje tendremos que dar cuentas delante del trono de gracia. Y hoy es el día de la salvación para tu vida. No rechaces al único que verdaderamente lo ha dado todo por nosotros. Hoy clamo, Señor, para que seas tú convenciendo, Señor. Compunge los corazones, Señor. Dale vida a tu pueblo, porque sé que esta palabra tiene poder, Señor. Bendito y alabado sea, Señor. Bendigo a mis hermanos, Señor. Clamo, Señor, por la salvación de sus almas, Señor. Oh, Señor, clamo desde mi corazón por la salvación de las almas de todos aquellos que escuchen este mensaje. No camines como muerto. El muerto no ve, no oye, no siente. Y estás insensible a las cosas de tu Señor.
Señor lo resucitó. Y Él dice, sopla aliento de vida sobre los huesos secos, sobre ese valle, que es la palabra de Dios, que es espíritu. Bendito y alabado sea, Señor. Los muertos vivirán. Los muertos vivirán. Los muertos vivirán por el poder de la palabra de Dios. Bendito y alabado sea, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, amén y amén. Aleluya.